Hola, soy Santiago. El día que mis hijos, Ricardo y Sofía, me llevaron a firmar unos papeles para ayudarme con mis finanzas, fue el mismo día en que firmé mi propia sentencia. Me abandonaron en un asilo, convencidos de que mi vida ya no tenía valor. Creían que, con mi esposa Elena ya fallecida y mi modesta pensión, yo era solo una carga, un estorbo en sus vidas perfectas. Me despojaron de mi hogar, de mis recuerdos y sobre todo de mi dignidad, todo con una sonrisa y una palmadita en la espalda. Es un dolor que no se va, esa sensación de ser descartado por la sangre de tu sangre. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido así, como si todo lo que sacrificaste por tu familia se hubiera olvidado en un instante? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la frialdad de sus planes y cómo usé el talento que ellos siempre despreciaron para construir un imperio desde la nada, comenta aquí desde dónde me estás escuchando y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que para sus hijos la dignidad tiene un precio y la herencia vale más que el amor. Esta no es solo mi historia, es la de muchos que han sido subestimados y que encontraron en el fondo del pozo la fuerza para construir una escalera hacia la cima, una que sus verdugos jamás podrían escalar. Acompáñame y verás que la verdadera justicia no siempre llega de la mano del perdón. Todo comenzó en el silencio de mi apartamento, un silencio que se hizo más pesado tras la partida de Elena. Mis hijos, que antes apenas llamaban, de repente empezaron a visitarme. Sus visitas eran cortas, casi como una obligación. Ricardo, mi hijo mayor, caminaba por la sala con aire de inspector. Sus ojos no se posaban en las fotos familiares que cubrían las paredes, sino en los muebles que yo mismo había construido, calculando su valor. Sofía, mi hija, me traía comida en recipientes de plástico y me hablaba con una paciencia forzada, como si yo fuera un niño. Decían que se preocupaban, que no querían que estuviera solo, pero yo sentía un frío en sus palabras, una distancia en sus abrazos. No era preocupación lo que los movía, era impaciencia. Querían resolver el problema de su viejo padre lo antes posible. La humillación llegó disfrazada de ayuda. Una tarde Ricardo apareció con una carpeta llena de documentos y un bolígrafo. «Papá, es para simplificar las cosas», dijo, esparciendo papeles sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde celebramos tantos cumpleaños. Hablaba de poderes notariales, cuentas bancarias y gestiones, usando términos que sabía que me confundirían. Sofía, a su lado, me acariciaba el hombro. «Así no tendrás que preocuparte por nada, nosotros nos encargamos», susurró. Me sentí pequeño, incompetente. Toda mi vida había trabajado para mantener a mi familia, para ser el pilar, y ahora me trataban como a un incapaz. Con la mano temblorosa y el corazón encogido, firmé donde me indicaron, confiando en ellos porque, al final del día, eran mis hijos. ¿Qué más podía hacer? Pocos días después de que firmé esos papeles noté un cambio. La falsa preocupación se desvaneció y fue reemplazada por una eficiencia fría y calculadora. Escuché a Ricardo hablar por teléfono en el pasillo, mencionando liquidar los activos y el costo del asilo. La decepción en sus rostros fue evidente cuando accedieron a mi cuenta de ahorros y descubrieron que solo quedaban unos pocos miles de dólares, el fruto de toda una vida de trabajo en la fábrica. Pensé que ese dinero era para mis emergencias, pero para ellos era una miseria. Fue entonces cuando entendí, no estaban ayudándome, estaban haciendo un inventario. Estaban valorando mi vida en términos de lo que podían obtener de ella, y al encontrar poco, decidieron que yo era una inversión que ya no valía la pena. El día que me llevaron al asilo fue gris y lluvioso, como si el cielo supiera lo que estaba pasando. El lugar olía a desinfectante y a tristeza. Mi habitación era un cubículo impersonal con una cama de metal y una pequeña ventana que daba a una pared de ladrillos. Me permitieron llevar una caja con algunas cosas, una foto de Elena, mis herramientas de tallado más pequeñas y un par de cuadernos de dibujo. Mientras Sofía colocaba la foto en la mesita de noche sin mirarla, Ricardo ya estaba en la puerta, mirando su reloj. «Bueno, papá, aquí estarás bien cuidado», dijo, sin emoción. «Te llamaremos». No hubo un abrazo sincero, solo unas palmaditas torpes en el brazo.
La puerta se cerró y el sonido del cerrojo resonó en el cuarto vacío. En ese momento, no solo me habían abandonado, me habían borrado. Los primeros días fueron un borrón de silencio y desinfectante. Me despertaba con el sonido de carritos metálicos en el pasillo, no con el canto de los pájaros en el árbol fuera de mi ventana. Cada comida era una bandeja de plástico con alimentos sin sabor, servida por enfermeras que me llamaban abuelo, sin saber mi nombre. Pasaba horas mirando la pared de ladrillos, esperando una llamada que no llegaba. Me aferraba a la tonta esperanza de que todo fuera un terrible malentendido, que Ricardo o Sofía aparecerían en la puerta con los ojos llenos de arrepentimiento, diciendo, «Papá, vámonos a casa». Pero la puerta nunca se abrió y el teléfono permaneció mudo. El silencio de mis hijos era más ensordecedor que cualquier grito, una confirmación constante de que para ellos yo ya no existía. Finalmente, después de una semana que pareció una eternidad, tomé el teléfono del pasillo y marqué el número de Ricardo. La voz de mi hijo sonó apurada, distante. «Hola, papá. ¿Todo bien? Estoy en medio de una reunión importante», dijo, y pude escuchar el tecleo de un computador de fondo. Le dije que me sentía solo, que quería hablar. Su respuesta fue un suspiro de impaciencia. «Papá, hablamos de esto. Estás en el mejor lugar. Tienes gente que te cuida. Te llamo luego». Pero ese luego nunca llegó. Colgué y llamé a Sofía, esperando encontrar un poco más de calidez. Su excusa fue diferente, pero el resultado fue el mismo. «Ay, papi, qué pena. Justo ahora estoy por salir. Te prometo que te visito el fin de semana». El fin de semana llegó y se fue, y mi hija nunca apareció. Cada promesa rota era un clavo más en el ataúd de la confianza que les tenía. La humillación se convirtió en mi compañera diaria. Yo, Santiago, el hombre que había construido su propia casa con estas manos, que había enseñado a sus hijos a andar en bicicleta y a ser honestos, ahora tenía que pedir permiso para todo. Pedir ayuda para abrocharme un botón que mis dedos artríticos no alcanzaban, pedir que me trajeran un vaso de agua, esperar mi turno para usar el único baño decente del piso. Me sentía despojado de mi autonomía, reducido a un conjunto de necesidades básicas. Los otros residentes caminaban como fantasmas por los pasillos, sus miradas perdidas en recuerdos lejanos. Me negaba a ser uno de ellos. Por las noches, me sentaba en la cama y miraba mis manos, callosas, las mismas que habían trabajado sin descanso por ellos, y sentía una mezcla de vergüenza y una rabia sorda que crecía en mi pecho. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba mi ventana, abrí la única caja que me permitieron traer. Dentro, envueltas en un paño viejo, estaban mis herramientas de tallado, mis gubias, mis cinceles, el pequeño martillo de madera que Elena me había regalado en nuestro primer aniversario. Saqué también mis cuadernos de dibujo, con las páginas amarillentas llenas de bocetos y diseños de muebles que siempre soñé construir. Al pasar mis dedos sobre los dibujos, casi podía oler el aserrín y sentir la textura de la madera. Recordé la voz de Elena, diciéndome, «Santiago, tienes oro en esas manos. No dejes que nadie te diga lo contrario». En ese cubículo estéril, ese pequeño tesoro era mi única conexión con el hombre que solía ser. Un recordatorio de que mi valor no estaba en una cuenta bancaria, sino en mi talento. La estocada final, la que aniquiló cualquier resto de esperanza, llegó en un sobre con el logo del asilo. Dentro había un estado de cuenta detallado de mis gastos. Lo había enviado Ricardo. Pude ver línea por línea cómo mi modesta pensión y los pocos ahorros que me quedaban se evaporaban para pagar mi estancia en ese lugar. Deducción por servicios de cuidado, cargo por administración de medicamentos. Estaban usando mi propio dinero, el fruto del sudor de toda mi vida, para mantenerme encerrado y fuera de sus caminos. No era un acto de cuidado, era una transacción comercial. Me habían liquidado, empaquetado y almacenado. La frialdad de ese papel, la eficiencia con la que me estaban despojando de todo, me golpeó más fuerte que cualquier abandono físico. Me di cuenta de que para ellos yo era solo un problema resuelto, una cuenta por pagar. Esa noche no pude dormir. La tristeza que me había acompañado durante semanas comenzó a transformarse en algo más duro,
más afilado. La imagen de mis hijos, con sus sonrisas falsas y sus promesas vacías, se repetía en mi mente. Ya no sentía pena por mí mismo, sentía una rabia fría y profunda, una rabia contra su ingratitud, su codicia, su absoluta falta de humanidad. Me habían subestimado, me habían visto como un anciano frágil, acabado, fácil de descartar. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana y no vi a la víctima que ellos querían que fuera. Vi a un hombre al que le habían quitado todo, excepto su mente y sus manos. Y en ese momento decidí que esas dos cosas serían suficientes. No para vengarme, no todavía, sino para demostrarles y sobre todo a mí mismo que Santiago todavía estaba vivo. Con una determinación que no sentía en años, me senté en la pequeña mesa de mi cuarto, abrí uno de mis viejos cuadernos y saqué un lápiz. La luz de la lámpara de noche iluminaba las páginas llenas de mis diseños de muebles modulares, esos dibujitos de los que Ricardo siempre se había burlado. Pero ahora los veía con otros ojos. No eran simples pasatiempos, eran un plan de negocios. Eran innovadores, elegantes, prácticos. Eran mi legado, el que ellos habían despreciado. Mientras el resto del asilo dormía, yo comencé a trabajar. Cada trazo en el papel era un acto de desafío, cada cálculo, una promesa a mí mismo. No sabía cómo ni con qué recursos, pero sabía que iba a construir algo desde esa celda de olvido. Cada línea que trazaba no era un escape de mi realidad, era el primer ladrillo de un imperio que ellos ni siquiera podían imaginar. Mi cuarto, en el mismo asilo se convirtió en mi taller secreto, mi santuario. Durante el día era un residente más, dócil y silencioso, pero por la noche, bajo la débil luz de una lámpara, me transformaba. Desplegaba mis bocetos sobre la pequeña mesa, y con un trozo de jabón que había conseguido, empecé a tallar pequeñas maquetas de mis diseños. El olor del jabón no era el del cedro o el roble, pero cerrando los ojos podía casi sentir la textura de la madera bajo mis dedos. Un día, una de las enfermeras más jóvenes, una muchacha llamada Laura, vio una de mis pequeñas creaciones, una silla en miniatura perfectamente equilibrada. Sus ojos se iluminaron. «Es preciosa, don Santiago. ¿La vende?» Le pedí solo lo suficiente para comprar más cuadernos y lápices de calidad. Ese fue el primer ingreso de Creaciones Santiago. La siguiente llamada de Ricardo no fue para preguntar cómo estaba. Su tono era el de un gerente revisando un balance que no cuadra. «Papá, estuve viendo las cuentas. La mensualidad del asilo es más alta de lo que proyectamos. Tus ahorros se están consumiendo muy rápido», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. No había un «¿estás bien?», solo una fría contabilidad de mi decadencia financiera. «Vamos a tener que vender el apartamento lo antes posible para cubrir los gastos a largo plazo». Ya puse el anuncio. Me estaba informando, no consultando. Me trató como una mala inversión que necesitaba ser liquidada. Colgué el teléfono sintiendo no solo el abandono, sino la humillación de ser reducido a una simple columna de débitos en la vida de mi propio hijo. Era un problema logístico, una molestia costosa. Un par de semanas después, Sofía apareció. No vino sola. La acompañaba su esposo, Carlos, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Entraron en mi pequeña habitación con un aire de inspección sanitaria. Sofía me trajo un suéter que olía a naftalina y me dio unas palmaditas en la mejilla. «Te ves bien, papi. Un poco delgado, pero te cuidan», dijo, mientras sus ojos recorrían el espacio con una mezcla de lástima y alivio. Carlos, por su parte, se mantuvo a distancia, como si temiera contagiarse de vejez o de pobreza. «Hablamos con Ricardo», continuó Sofía, con una voz falsamente dulce. «Lo del apartamento es lo mejor. Y los muebles, bueno, son viejos, pero quizás saquemos algo por ellos para ayudarte con tus gastos. No te preocupes, nosotros nos encargamos de todo». Fue entonces cuando ocurrió la humillación que encendió la llama. Carlos, aburrido, tomó uno de mis cuadernos de la mesita. Lo abrió con desdén, pasando las páginas llenas de mis diseños detallados, de mis cálculos, de mis sueños. Vi mis creaciones, el trabajo de mi vida, reflejado en sus ojos vacíos. Se rió suavemente, una risa condescendiente. «¿Todavía sigues con tus dibujitos, suegro?»,
le dijo a Sofía mostrándole una página. Mi papá, cuando se jubiló, se dedicó a la pesca. Es más sano. Sofía le quitó el cuaderno con una sonrisita avergonzada. Ay, déjalo, Carlos, siempre le gustó. Garabatear. Así llamaron al mapa de mi futuro imperio. En ese instante, supe que no solo me habían subestimado, me habían borrado por completo. No veían a un hombre, solo a un viejo con pasatiempos inútiles. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé mirando el cuaderno que habían despreciado. La rabia que sentí fue tan clara y fría como el hielo. No era una furia explosiva, sino una calma mortal, una certeza absoluta. Ya no se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de construir un mundo donde su opinión fuera irrelevante. Se trataba de recuperar mi nombre, mi dignidad, ladrillo por ladrillo, o en mi caso, tabla por tabla. Me di cuenta de que no podía hacerlo solo, no desde esa celda. Necesitaba a alguien que viera lo que ellos no podían ver, y solo había una persona en el mundo que siempre había entendido el lenguaje de mis manos, mi viejo amigo y colega, Mateo, un carpintero brillante que, como yo, valoraba el arte por encima del dinero. Con el corazón latiéndome fuerte, usé las monedas que había ganado con mis tallas para llamar a Mateo desde el teléfono público del pasillo, el único lugar con un mínimo de privacidad. Su voz, aunque más ronca por los años, era la misma voz cálida que recordaba. Santiago, amigo, qué milagro, ¿cómo estás? No me anduve con rodeos, no me quejé de mis hijos ni de mi situación. Fui directo al grano con la voz firme. Mateo, estoy en un asilo, mis hijos me pusieron aquí, le dije, y luego hice una pausa. Pero eso no es lo importante. ¿Recuerdas mis diseños de muebles modulares? Los que decías que revolucionarían el mercado. Los he perfeccionado. Tengo todo aquí, en papel. Necesito ayuda, Mateo. Necesito un taller, aunque sea un garaje. Y necesito tus manos. Creo que tenemos algo grande. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un segundo terrible, temí que él también se riera, que me dijera que estaba viejo y senil. Pero la respuesta de Mateo me devolvió el aliento, que no sabía que había estado conteniendo. Santiago, carajo, claro que me acuerdo. Esos diseños son una mina de oro. Siempre te lo dije. La gente es estúpida, pero no tanto como para no reconocer la genialidad cuando la tiene delante. Hizo una pausa, y pude oírlo moverse como si ya estuviera poniéndose en acción. ¿Cómo se llama ese maldito lugar? Dime la dirección. No te muevas. Voy para allá ahora mismo. Vamos a sacar al mejor ebanista de este país de ese agujero y vamos a construir algo que haga que tus hijos se arrepientan de haber nacido. La llegada de Mateo fue como un soplo de aire fresco en el ambiente estancado del asilo. No me trató con lástima, sino con el respeto de un colega. Vio mis diseños y sus ojos brillaron con la misma emoción que yo sentía. Santiago, esto no son dibujitos, esto es una revolución, dijo, golpeando los cuadernos con la palma de su mano. En menos de una semana, Mateo había movido cielo y tierra. Usó sus propios ahorros para alquilar un pequeño garaje que olía a aserrín y a esperanza, y con la ayuda de un abogado que conocía, registramos las patentes de mis diseños. Yo seguía atrapado en el asilo, pero por primera vez en meses, mi mente estaba libre. Pasaba las noches refinando los planos y hablando por teléfono con Mateo, dirigiendo cada corte y cada ensamblaje a distancia. Éramos un equipo de nuevo, dos viejos artesanos contra el mundo. Mis hijos, mientras tanto, vivían en la ignorancia. Ricardo llamó una vez, su voz teñida de irritación. Papá, el agente inmobiliario dice que el apartamento necesita una mano de pintura para venderse mejor. Es un gasto extra, pero no hay de otra. Le dije que hiciera lo que considerara necesario, manteniendo mi voz neutra, casi sumisa. No tenía idea de que, con el primer adelanto que Mateo consiguió de un pequeño inversor que se enamoró de nuestras sillas, yo ya había pagado 3 meses por adelantado en el asilo, asegurándome de que no pudieran usar mi falta de fondos como excusa para presionarme. Estaban vendiendo las paredes que me vieron criarles mientras yo, en silencio, construía los cimientos de un imperio que ni siquiera podían concebir. Cada dólar que gastaban de mi antigua vida era un dólar que yo multiplicaba en la nueva. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada.
Sofía, hojeando una revista de diseño de interiores en la sala de espera de su dentista, se topó con un artículo de 2 páginas titulado Creaciones Santiago, la elegancia de la simplicidad. La pieza hablaba de una nueva y misteriosa marca de muebles que estaba causando sensación por su calidad y diseño innovador. Al final del artículo había una pequeña foto, ligeramente borrosa, de un hombre mayor de espaldas, trabajando en un taller. Aunque no se veía mi rostro, Sofía reconoció la postura, la forma en que sostenía el cincel, las manos callosas que tantas veces había visto. Me contó después que sintió un escalofrío. Llamó a Ricardo de inmediato. Su voz una mezcla de incredulidad y una incipiente, terrible codicia. El genio anónimo del que hablaba todo el mundo no podía ser su padre. ¿O sí? A partir de ese día, la dinámica cambió drásticamente. Las llamadas se volvieron diarias, las visitas semanales. De repente, ya no era una carga, sino el increíble papá. Ricardo apareció en mi oficina, que ahora ocupaba un piso entero de un edificio moderno, con una botella de whisky carísimo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Papá, siempre supe que tenías este talento». «Estoy tan orgulloso», exclamó mirando a su alrededor con una codicia apenas disimulada. Sofía me traía almuerzos caseros en recipientes de vidrio, no de plástico, y me preguntaba con falso interés sobre cada detalle del negocio. «Deberías dejarnos ayudarte, papá. La gestión de una empresa tan grande debe ser agotadora para ti». Su hipocresía era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo los recibía con una calma glacial, una serenidad que los desconcertaba. Escuchaba sus halagos, aceptaba sus regalos y asentía a sus sugerencias, dejándolos creer que su estrategia estaba funcionando. En mi interior, cada palabra falsa era una confirmación, un ladrillo más en el muro que había construido entre mi corazón y ellos. Comencé a jugar su juego. Les hablaba de planes de expansión, de nuevos mercados, de cifras de ventas que hacían que sus ojos brillaran. Dejé que se enredaran en su propia red de avaricia, que construyeran castillos en el aire sobre la fortuna que creían que pronto heredarían. No sabían que, mientras ellos planeaban cómo repartirse mi éxito, yo estaba planeando la lección final de sus vidas, una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Una tarde, Ricardo se presentó con una carpeta de cuero bajo el brazo. «Papá», dijo con un tono solemne, «Sofía y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de formalizar la estructura de la empresa para asegurar tu legado». Abrió la carpeta sobre mi escritorio de roble macizo. Un diseño mío, por supuesto. Dentro había un documento legal complejo, preparado por su propio abogado. Era un plan descarado para transferir una participación mayoritaria de Creaciones Santiago a sus nombres, bajo el pretexto de aliviar mi carga y proteger el patrimonio familiar. Me miraron con una expectación ansiosa, convencidos de que el viejo tonto que habían engañado una vez caería de nuevo. Era el mismo gesto, la misma táctica, pero esta vez el escenario era muy diferente. Fue entonces cuando supe que el momento había llegado. Mantuve la compostura, hojeando los papeles con una lentitud deliberada. «Parece un plan muy bien pensado», dije, mi voz tranquila. «De hecho, me han dado una idea. Creo que es hora de tener una reunión familiar y de negocios formal, todos juntos». La cara de Ricardo se iluminó. Sofía, que estaba a su lado, aplaudió suavemente. «Claro que sí, papi. Es lo mejor». Convoqué la reunión para la semana siguiente en la sala de juntas principal de la empresa. Les pedí que vinieran preparados para discutir el futuro. Ellos creían que iban a una coronación, a reclamar el reino que consideraban suyo por derecho. No tenían ni la más remota idea de que estaban caminando directamente hacia el juicio que ellos mismos habían provocado. La sala de juntas estaba en el último piso, con una vista panorámica de la ciudad que parecía extenderse hasta el infinito. La mesa de caoba pulida, un diseño mío, reflejaba las luces del techo como un lago oscuro. Yo me senté en la cabecera, en una silla que había lijado y tapizado con mis propias manos. Me sentía tranquilo, como un capitán en el puente de su barco. Mis hijos, Ricardo y Sofía, entraron con una confianza que no les pertenecía.
Ricardo llevaba su maletín de cuero como un trofeo y Sofía sonreía, una sonrisa tensa y expectante. Se sentaron frente a mí, listos para reclamar un reino que creían haber conquistado. En sus ojos no había amor, solo el brillo febril de la codicia, la misma que los había llevado a abandonarme en un asilo. Ricardo carraspeó, abriendo su maletín y sacando una carpeta. «Papá», comenzó, con el tono de un ejecutivo condescendiente. «Como sabes, el crecimiento de Creaciones Santiago ha sido explosivo. Es admirable, de verdad». Sofía asintió añadiendo su toque de falsa dulzura. «Estamos tan orgullosos, papi, pero también preocupados. Una operación de este tamaño es demasiado para una sola persona». Ricardo continuó, deslizando los documentos sobre la mesa. «Por eso hemos preparado este plan de sucesión, una reestructuración que nos transferiría una participación mayoritaria, permitiéndote a ti retirarte y disfrutar de tus años dorados. Es para proteger tu legado, papá, para mantenerlo en la familia». Me miraron esperando que el viejo tonto que habían engañado una vez firmara sin dudar. En lugar de tomar el bolígrafo, me levanté lentamente. Caminé hacia la gran pantalla que ocupaba una de las paredes de la sala y con un pequeño control remoto, la encendí. La imagen que apareció no fue un gráfico de ventas ni un plan de negocios. Era una copia escaneada y ampliada de un documento amarillento y arrugado. El poder notarial que me hicieron firmar en la pequeña mesa de mi antiguo comedor, el que les dio control sobre mis escasos ahorros. El silencio en la sala se volvió pesado, denso. Los rostros de mis hijos se congelaron. La confianza en sus ojos fue reemplazada por una repentina y punzante confusión. No entendían qué estaba pasando, pero la imagen de su primera traición, proyectada en alta definición en el corazón de mi imperio, comenzó a helarles la sangre. «¿Recuerdan este papel?», pregunté, mi voz resonando en el silencio. Fue el primer paso de su plan. Hice clic de nuevo en el control remoto. La pantalla cambió, mostrando ahora una serie de correos electrónicos intercambiados entre ellos. Letras negras sobre un fondo blanco, crudas y despiadadas. Leí en voz alta, sin emoción. «El costo del asilo es alto, pero es una inversión para nuestra tranquilidad». Otro: «Hay que liquidar los activos del apartamento lo antes posible. Cada día que pasa es dinero perdido». Y el peor de todos: «Ya está viejo, es solo un estorbo, es lo mejor para todos». La cara de Sofía se descompuso. Sus ojos se llenaron de un pánico que no era arrepentimiento, sino el miedo a ser descubierta. Ricardo apretaba la mandíbula, su rostro una máscara de furia impotente. Apagué la pantalla, sumiendo la sala de nuevo en la penumbra. Mientras, ustedes calculaban el precio de mi abandono. Yo estaba ocupado construyendo esto. Pero no solo esto. Me senté de nuevo en mi silla, mirándolos fijamente. Verán, el éxito me dio acceso a mucha información, y por curiosidad, decidí investigar las finanzas de mis queridos hijos. La confusión en sus rostros se transformó en un terror palpable. Descubrí que tu empresa, Ricardo, estaba al borde de la quiebra, ahogada en deudas que no podías pagar. Y tú, Sofía, junto a tu ambicioso esposo, firmaron una hipoteca por una casa que jamás podrían permitirse. Ambos estaban a punto de perderlo todo. Sus máscaras de respetabilidad se hicieron añicos, revelando la desesperación que habían estado ocultando. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa que ellos querían arrebatarme. La ironía del destino es fascinante. Resulta que, mientras buscaba oportunidades de inversión para Creaciones Santiago, me encontré con dos paquetes de deuda muy atractivos en el mercado. Eran deudas consideradas de alto riesgo, vendidas a un precio muy bajo por los bancos que ya no querían saber nada de ellas. Hice una pausa, saboreando el momento, dejando que el peso de mis palabras los aplastara. Así que las compré. A través de una de mis corporaciones anónimas, compré cada centavo de la deuda de tu empresa, Ricardo, y compré la hipoteca de tu casa, Sofía. Yo soy su banco ahora. Yo soy su principal acreedor. El color desapareció por completo de sus rostros. Ricardo se quedó boquiabierto, su arrogancia desintegrada en un instante. Sofía comenzó a sollozar, un llanto seco y aterrorizado.
La codicia que los había impulsado se había convertido en la soga alrededor de sus cuellos, y yo sostenía el otro extremo. Querían mi legado, dije, mi voz ahora fría como el acero. Querían asegurarse de que todo quedara en la familia. Pues bien, lo han conseguido. Su futuro, sus casas, sus trabajos, todo lo que tienen y lo que aspiran a tener, ahora me pertenece. No por herencia, sino por adquisición. Me levanté señalando la puerta. La reunión ha terminado. Pueden retirarse y esperen noticias de mis abogados. Se fueron sin decir una palabra, dos fantasmas derrotados, consumidos por el imperio que nació del hombre que ellos creyeron haber destruido. Nunca volví a ver en sus ojos la arrogancia de esa mañana. Se levantaron de la mesa como si sus cuerpos pesaran el doble, sin la energía que la codicia les había dado. Ricardo no pudo ni siquiera cerrar bien su maletín de cuero. Sus manos temblaban demasiado. Sofía ni siquiera intentó secar las lágrimas que dejaban surcos en su maquillaje perfecto. Caminaron hacia la puerta en un silencio sepulcral, como dos extraños que acababan de presenciar un accidente terrible. No les dije nada más. No había nada más que decir. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, no sentí la euforia de la victoria que uno podría esperar. Sentí un vacío inmenso, el eco de una familia que había muerto mucho antes de ese día. Me quedé, mirando la ciudad a través del ventanal, y por primera vez en mucho tiempo no pensaba en ellos, pensaba en Elena, y en lo triste que estaría de ver cómo había terminado todo. No ejecuté sus deudas de inmediato. La venganza, descubrí, es un plato que se sirve frío, pero también es un veneno que uno termina bebiendo. En lugar de la ruina instantánea, les impuse la lenta tortura de la rendición de cuentas. A Ricardo le asigné un equipo de mis auditores. Tuvo que abrir cada libro, justificar cada gasto y ver cómo su empresa, su orgullo, era desmantelada pieza por pieza para pagar lo que debía. No lo despedí, lo dejé en su puesto de gerente, pero ahora trabajaba para mí. Cada mañana tenía que levantarse y dirigir el lento funeral de su propio sueño, sabiendo que el padre al que consideró un estorbo era el dueño de su fracaso. Su humillación no fue un escándalo público, sino una agonía privada y diaria, un recordatorio constante de que su ambición tenía un precio que nunca podría pagar. Para Sofía y su esposo, el castigo fue similarmente silencioso y cruel. No los eché de su casa, de ese palacio que habían construido sobre los cimientos de su ingratitud. En cambio, les ofrecí un nuevo plan de pago para la hipoteca, con intereses que los obligaban a vivir al límite de sus posibilidades. Tuvieron que vender el auto de lujo, cancelar las vacaciones a Europa y despedir a la mujer que limpiaba su casa. Su preciada vida social, basada en las apariencias, se desmoronó. La casa se convirtió en su prisión dorada, un monumento a su codicia que debían limpiar y mantener con sus propias manos. Cada mes, el pago de la hipoteca no iba a un banco anónimo, sino a una de mis corporaciones. Sabían que cada centavo que ganaban con esfuerzo terminaba en el bolsillo del padre que habían abandonado por considerarlo una carga financiera. Después de un año de verlos retorcerse bajo el peso de sus propias decisiones, me di cuenta de algo fundamental. Mantenerlos bajo mi control me mantenía atado a ellos. Su miseria se estaba convirtiendo en mi ocupación, y yo no había construido un imperio para convertirme en un carcelero. Así que, un día, sin previo aviso, vendí sus deudas a un banco de inversiones, con una cláusula muy específica que prohibía cualquier tipo de renegociación o trato preferencial. Los liberé de mi control directo, pero los entregué al frío y anónimo sistema financiero que ellos tanto admiraban. Corté el último lazo. A partir de ese momento, sus problemas ya no eran míos. Fue el acto final de mi propia liberación. Encontré la paz no en su castigo, sino en mi indiferencia. Su destino, finalmente, les pertenecía por completo. Con ese capítulo cerrado, mi vida realmente comenzó de nuevo. Creaciones Santiago dejó de ser un arma y se convirtió en lo que siempre debió ser, un legado de arte y trabajo. Empecé a ver a mis empleados no como trabajadores, sino como mi verdadera familia. Implementé un programa de participación en las ganancias y mejoré
los planes de jubilación, asegurándome de que nadie que diera su vida a la empresa terminara sintiéndose descartado, como yo. Contraté a Laura, la joven enfermera del asilo que vio belleza en mis tallas de jabón, para que dirigiera mis nuevas iniciativas filantrópicas. Su lealtad y su corazón puro eran un bálsamo para mis viejas heridas. Mi taller se llenó de risas, del olor a madera y de un respeto genuino que el dinero no puede comprar. Finalmente, usé la fortuna que ellos tanto codiciaron para crear la Fundación Elena y Santiago. Su propósito es simple: darles una segunda oportunidad a artesanos y emprendedores mayores que la sociedad ha olvidado. Financiamos talleres, ofrecemos becas y construimos centros comunitarios que son todo lo contrario al asilo donde me dejaron. Lugares llenos de luz, actividad y dignidad. Ya no veo sus rostros en mis pesadillas. Ahora veo los rostros de hombres y mujeres cuyas manos, como las mías, todavía tienen mucho que crear. Mis hijos me traicionaron por el dinero que creían que yo tenía. Mi verdadera revancha no fue quitarles su futuro, sino usar mi fortuna para construir un futuro mejor para otros. Ahora sé que el valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por la dignidad que es capaz de reconstruir, empezando por la suya. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de resiliencia y valor propio, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el mundo te da la espalda. Gracias por escucharme. Nunca volví a ver en sus ojos la arrogancia de esa mañana. Se levantaron de la mesa como si sus cuerpos pesaran el doble, sin la energía que la codicia les había dado. Ricardo no pudo ni siquiera cerrar bien su maletín de cuero. Sus manos temblaban demasiado. Sofía ni siquiera intentó secar las lágrimas que dejaban surcos en su maquillaje perfecto. Caminaron hacia la puerta en un silencio sepulcral, como dos extraños que acababan de presenciar un accidente terrible. No les dije nada más. No había nada más que decir. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, no sentí la euforia de la victoria que uno podría esperar. Sentí un vacío inmenso, el eco de una familia que había muerto mucho antes de ese día. Me quedé mirando la ciudad a través del ventanal y por primera vez en mucho tiempo no pensaba en ellos. Pensaba en Elena y en lo triste que estaría de ver cómo había terminado todo. No ejecuté sus deudas de inmediato. La venganza, descubrí, es un plato que se sirve frío, pero también es un veneno que uno termina bebiendo. En lugar de la ruina instantánea, les impuse la lenta tortura de la rendición de cuentas. A Ricardo le asigné un equipo de mis auditores. Tuvo que abrir cada libro, justificar cada gasto y ver cómo su empresa, su orgullo, era desmantelada pieza por pieza para pagar lo que debía. No lo despedí. Lo dejé en su puesto de gerente, pero ahora trabajaba para mí. Cada mañana tenía que levantarse y dirigir el lento funeral de su propio sueño, sabiendo que el padre al que consideró un estorbo era el dueño de su fracaso. Su humillación no fue un escándalo público, sino una agonía privada y diaria, un recordatorio constante de que su ambición tenía un precio que nunca podría pagar. Para Sofía y su esposo, el castigo fue similarmente silencioso y cruel. No los eché de su casa, de ese palacio que habían construido sobre los cimientos de su ingratitud. En cambio, les ofrecí un nuevo plan de pago para la hipoteca, con intereses que los obligaban a vivir al límite de sus posibilidades. Tuvieron que vender el auto de lujo, cancelar las vacaciones a Europa y despedir a la mujer que limpiaba su casa. Su preciada vida social, basada en las apariencias, se desmoronó. La casa se convirtió en su prisión dorada, un monumento a su codicia que debían limpiar y mantener con sus propias manos. Cada mes, el pago de la hipoteca no iba a un banco anónimo, sino a una de mis corporaciones. Sabían que cada centavo que ganaban con esfuerzo terminaba en el bolsillo del padre, que habían abandonado por considerarlo una carga financiera. Después de un año de verlos retorcerse bajo el peso de sus propias decisiones, me di cuenta de algo fundamental. Mantenerlos bajo mi control me mantenía atado a ellos. Su miseria se estaba convirtiendo en mi ocupación, y yo no había construido un imperio para convertirme en un carcelero. Así que un día, sin previo aviso, vendí sus deudas a un banco de inversiones.
con una cláusula muy específica que prohibía cualquier tipo de renegociación o trato preferencial. Los liberé de mi control directo, pero los entregué al frío y anónimo sistema financiero que ellos tanto admiraban. Corté el último lazo. A partir de ese momento sus problemas ya no eran míos. Fue el acto final de mi propia liberación. Encontré la paz no en su castigo, sino en mi indiferencia. Su destino, finalmente, les pertenecía por completo. Con ese capítulo cerrado, mi vida realmente comenzó de nuevo. Creaciones Santiago dejó de ser un arma y se convirtió en lo que siempre debió ser, un legado de arte y trabajo. Empecé a ver a mis empleados no como trabajadores, sino como mi verdadera familia. Implementé un programa de participación en las ganancias y mejoré los planes de jubilación, asegurándome de que nadie que diera su vida a la empresa terminara sintiéndose descartado, como yo. Contraté a Laura, la joven enfermera del asilo que vio belleza en mis tallas de jabón, para que dirigiera mis nuevas iniciativas filantrópicas. Su lealtad y su corazón puro eran un bálsamo para mis viejas heridas. Mi taller se llenó de risas, del olor a madera y de un respeto genuino que el dinero no puede comprar. Finalmente, usé la fortuna que ellos tanto codiciaron para crear la Fundación Elena y Santiago. Su propósito es simple: darles una segunda oportunidad a artesanos y emprendedores mayores que la sociedad ha olvidado. Financiamos talleres, ofrecemos becas y construimos centros comunitarios que son todo lo contrario al asilo donde me dejaron. Lugares llenos de luz, actividad y dignidad. Ya no veo sus rostros en mis pesadillas. Ahora veo los rostros de hombres y mujeres cuyas manos, como las mías, todavía tienen mucho que crear. Mis hijos me traicionaron por el dinero que creían que yo tenía. Mi verdadera revancha no fue quitarles su futuro, sino usar mi fortuna para construir un futuro mejor para otros. Ahora sé que el valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por la dignidad que es capaz de reconstruir, empezando por la suya.